invitación a esta rueda de prensa. Estamos aquí, Dani Cruz Altamirano, parte del equipo de Morena aquí en San Juan del Río, y un servidor, José Luis Montes, diputado federal, y para poder exponer con ustedes algunos temas que tienen que ver con algunas posturas, responder en cierta medida a las declaraciones que ha hecho Acción Nacional en relación a estos ataques al proyecto de la Cuarta Transformación, particularmente en temas específicos aquí en San Juan del Río. Y para eso vamos a comenzar con una participación, con una exposición de la licenciada Dani Cruz Altamirano. Dani, por favor. Hola, muy buenos días. Primero que nada agradecer su trabajo profesional que están haciendo como todos los días al acudir a este llamado. Y pues bueno, primero que nada vamos a hacer un recuento muy rápido de algunos datos que ya se habían proporcionado, pero que hay que recordar porque no solamente es esta respuesta pues a que el Partido Acción Nacional lo hizo, sino también a la ciudadanía, que la ciudadanía debe ser la principal prioridad para estar bien informadas e informados con los temas que nos corresponden. Lo hago desde la militancia en Morena, no se hace con ninguna otra disposición ni con ninguna otra posición. Entonces, procedemos con las estadísticas. Trajimos una presentación de las estadísticas reales de los programas del gobierno federal, que además nos proporcionó muy puntualmente y amablemente la Secretaría de Bienestar, en específico de aquí de San Juan del Río. La pensión para el bienestar de los adultos y las adultas mayores, pues bueno, tenemos beneficiarios registrados aquí en San Juan del Río de 11.704 personas con un recurso anual de 188.6 millones de pesos que están aquí en San Juan del Río. Ahora, la importancia es que se da la noticia de que esta pensión no va a ser a partir de los 68 años como se había venido haciendo, sino a partir de los 65 años. En estos próximos meses, obedeciendo también a la veda electoral, se adelantan los meses para las adultas y los adultos mayores de marzo, abril, mayo y junio, y a partir de julio también se estará aumentando de manera gradual hasta llegar a los 6,000 pesos de manera bimestral, como este apoyo a las personas que así les corresponde, y como sociedad nos corresponde también dar esta respuesta a nuestras adultas y adultos. Este es un gran paso para la Cuarta Transformación y con hechos reales. Asimismo, la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad aquí en San Juan del Río, tenemos un registro de beneficiarios de 1.205 personas. Esto es para niños desde 0 años hasta los 29 años, dando prioridad también histórica a quienes antes no lo tenían. Y aquí hay una inversión, un recurso anual en San Juan del Río de 19 millones de pesos. Esto quiere decir que en el 2018 se comenzó con ha habido un incremento en el monto bimestral de las pensiones con personas con discapacidad y las adultas y los adultos mayores. Empezamos en el 2018 con 1.160.000 pesos y hasta llegar gradualmente en el 2021 con una inversión de 2.700.000 pesos. También hay un programa del cual somos precursores de la Cuarta Transformación de La Escuela es Nuestra. Aquí hay localidades en las cuales se ha trabajado, ya tenemos estadísticas, y hay localidades, comunidades en las cuales también se harán estas inversiones. Específicamente en La Valla con la escuela primaria Justo Sierra, con la escuela José Vasconcelos, en Santa Cruz Escandón con la escuela primaria Rafael Ramírez, y también en Paso de Mata con 2 escuelas primarias. En La Valla hay una inversión de 500.000 pesos, también asimismo en Santa Cruz Escandón, y en Paso de Mata con la misma cantidad, dando un total de inversión de 1.5 millones de pesos. Además de eso, pues tenemos los programas de las becas de educación básica, educación media superior y educación superior. Esto es muy importante porque las y los jóvenes no habían tenido oportunidades históricas, los habíamos dejado en un rezago, y que además como sociedad se los debemos. Sabemos que esos programas han sido muy criticados
la importancia de dar la oportunidad a los jóvenes de una vida digna para su avance concreto en temas de educación, pues es algo histórico que también se debe de reconocer y además posicionar. No solamente para el gobierno federal, sino como sociedad debemos tener esa sensibilidad. Bien, en Jóvenes Construyendo el Futuro también ha habido una inversión, ha habido beneficiarios con 438 beneficiarios entre instituciones, pymes y organizaciones, y también estos jóvenes y estas jóvenes de manera comprometida se han integrado también a los programas en centros integradores de desarrollo que corresponden pues a la Secretaría de Bienestar. Se hace un trabajo colateral con el cual pues se encamina el beneficio para todas y todos en esta sociedad sanjuanense. Vamos a datos específicos. El total de recursos en el 2020 se está trabajando en un recuento del 2021. Recordemos que estamos en el primer trimestre y en este sentido por eso damos los datos para el 2020. Hay una inversión de 390 millones de pesos y se estiman 100 millones de pesos adicionales dirigidos a beneficiarios que reciben las transferencias en su sistema bancario y de manera directa. Esto representa en San Juan del Río 500 millones de pesos invertidos y además de manera directa. La Cuarta Transformación tiene esta política de ya no intermediarios o intermediarias que además lucran con estos recursos. Se hace una inversión, un trabajo de manera colateral, de manera directa, donde las personas no son beneficiadas con dádivas políticas como NACOS, como calentadores solares, como otros recursos que además son solamente para ciertos sectores electorales. Aquí se está haciendo de manera directa, tomando en cuenta que no hay distinción alguna, se puede dar a las comunidades más alejadas, a las comunidades que han sido muy vulneradas, hasta los sectores pues con mayor poder económico, ¿no? Entonces, esto sería la inversión. Con temas de las vacunas, ya saldrá justamente el director regional Humberto Segura en esta misma semana seguramente a dar cuándo se inicia la campaña de vacunas aquí en San Juan del Río. Recién terminamos este trabajo que fue arduo, un trabajo con el cual nosotros tenemos que ser conscientes y sensibles de todo lo que implica. Es un momento de pandemia que no estamos preparados, ningún país, incluso primermundista, ha tenido la capacidad, puesto que como humanidad no teníamos esta previsión en temas de salud. Sin embargo, en México se ha dado de manera consciente también a los sectores más vulnerados. En ese sentido, yo les pediría que se transmitiera este mensaje. No podemos seguir en un tema de egoísmo, pidiendo prioridad hacia nosotros cuando sabemos que hay sectores más vulnerados. Y en ese sentido también tenemos la certeza de que se ha hecho también, por ejemplo, para los trabajadores del sector salud, protegiéndolos como los que están primeros en la línea. Esta semana seguramente, o como les confirmo, la próxima semana ya se estará viendo de manera ordenada y única aquí en San Juan del Río las campañas de vacunación. En este momento pues agradezco su participación, doy el uso de la voz a nuestro diputado federal que nos acompaña el día de hoy, justo como este representante de gobierno, y pues bueno, seguiremos también aquí con
que hemos venido diciendo siempre y mucha gente dice de los representantes de Acción Nacional, la hipocresía y la doble moral. Apenas la semana pasada se manifestaban muy preocupados por el tema de las vacunas y por el tema de Comisión Federal de Electricidad, particularmente en la zona oriente. Como bien recordamos, en el Congreso de la Unión, por iniciativa del presidente de la República, desaparecimos los fideicomisos, que eran esquemas paralelos de manejo de recursos a lo que hacía ya el gobierno de la República con sus distintas dependencias. Con el dinero de la desaparición de los fideicomisos, que va hasta ahora en 64,000 millones de pesos, se han dispuesto 32,000 millones de pesos para comprar la vacuna. Como sabemos, hay una sobredemanda, también hay monopolios a nivel internacional y nosotros estamos ya adquiriendo las vacunas con esos 32,000 de desaparición de fideicomisos. Quiero decir que el Partido Acción Nacional votó en contra de la desaparición de los fideicomisos. Es decir, si en verdad estuvieran preocupados por nuestros adultos mayores, como ahora lo dice en el municipio de San Juan del Río por el tema de las vacunas, pues aportarían a las respuestas que nosotros hemos planteado desde el Congreso y el propio presidente de la República. Y miren, hoy en la mañana justamente me llegaba un video, un audio, donde hablan el expresidente Vicente Fox y Felipe Calderón de Acción Nacional en relación a los adultos mayores. Vamos a ver qué tal se escucha. Ser humano es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. La pensión para adultos mayores no tiene viabilidad. El ciudadano presidente. Ahí están las declaraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón en relación a los adultos mayores. Además, ya les decía, son hechos. Se dicen en el discurso muy preocupados, pero en la práctica actúan en contra de nuestros adultos mayores. Y en el tema de Comisión Federal de Electricidad, nos hemos puesto ya en contacto con algunos funcionarios de la propia paraestatal aquí en San Juan del Río y nos han hecho saber que es falso, sería falsa las declaraciones de Acción Nacional en el asunto de que hay fallas en el sistema eléctrico. Fue por cuestiones del clima y por la pronta respuesta de los técnicos y los ingenieros de Comisión Federal de Electricidad. A la hora se restableció el servicio, que se cayó por cuestiones climáticas, como puede ocurrir en todo el mundo, pero queremos decir que nosotros sí estamos a favor de Comisión Federal de Electricidad, que respetamos mucho a los trabajadores y que con hechos también podemos decir que estamos a favor de nuestros adultos mayores en San Juan del Río y en todo el país. Si estuvieran en realidad tan preocupados por Comisión Federal de Electricidad, pues hubieran votado a favor de la reforma de la industria eléctrica que aprobamos hace unos días y que bueno, se ha desatado una polémica por los amparos que se han presentado, pero esa es la realidad, que con hechos nosotros estamos dando respuesta a las problemáticas en estos dos sectores tan importantes. Esa es la respuesta que queremos dar a Acción Nacional aquí en San Juan del Río y en todo el país, y decir, pues, ¿qué es eso? Que son posturas que no coinciden con los hechos reales que se están exponiendo en este momento. Entonces, pues estamos a sus órdenes para las preguntas, y si me permiten, después de las preguntas de estos temas, podemos, si me permiten, hacerles otro anuncio importante. Gracias. Les solicito, compañeras y compañeros periodistas, que guarden distancia lo más que puedan. Sabemos que el espacio es complicado, sin embargo nos están haciendo este llamado por parte del restaurante para que cuidemos unos de los otros. Por favor, gracias. Pues adelante, a ver, a sus órdenes. Sí. Hablamos de las vacunas que ya vienen, pero ya pasaron, se tenía calculado que la tercera semana de marzo ya estarían vacunados los
supuesto que nuestros adultos mayores en la política y en la plataforma electoral que presentamos desde la campaña del 2018 lo mencionamos. El propio presidente estableció por iniciativa de él cuando fue jefe de gobierno la pensión para los adultos mayores, y con hechos decimos que por supuesto que son importantes, son un grupo vulnerable de toda nuestra sociedad, y lo que hemos hecho es poder dar los recursos al gobierno federal con la desaparición de los fideicomisos para poder obtener la vacuna. Hemos hecho también un llamado constante a seguir las medidas sanitarias en tanto llegan las vacunas al total de los municipios en nuestro estado. San Juan del Río no es la excepción, pero el contexto internacional es que hay una sobredemanda de la vacuna y que ha habido acaparamiento de algunos países. ¿Se ha hecho algo para que se agilice para que llegue a San Juan del Río? Sí, bueno, estamos en contacto permanente también con el gobierno y dándole información de que hay una sobredemanda y que necesitamos seguir con las medidas de sana distancia, y en tanto estén las vacunas disponibles, por supuesto que llegarán a San Juan del Río. El compromiso para este municipio y para todo el país es que en el próximo mes estén vacunados todos los adultos mayores de 60 años. Oiga, ¿usted tiene conocimiento que aquí en las comunidades de San Juan del Río ya está aplicando la vacuna a los adultos mayores? No, en este municipio no se han aplicado todavía vacunas. Existen brigadistas de Morena haciendo propaganda política y llevando vacunas a algunas comunidades. Lo podemos ver en Facebook con una de sus trabajadoras de Morena. Están aplicando vacunas. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Es una campaña política a favor de Morena? Decir, Morena está entregando las vacunas nada más a ciertos sectores y usted como diputado lo desconoce. ¿Qué pasó? No tenemos conocimiento de que haya vacunas todavía en el municipio de San Juan del Río. De hecho, el reclamo que hace Acción Nacional es ese, pero estamos viendo el contexto municipal, nacional e internacional. Los brigadistas, las brigadistas de Morena están haciendo un trabajo propiamente partidario que no se tiene que relacionar, lo digo claro, con las acciones del gobierno federal. Sería caer en una ilegalidad. Lo están realizando. Se aprecia cómo las brigadistas están condicionando los apoyos a los adultos mayores. ¿Esto es verdad, por montaje o cómo pueden? Compañeros, quiero hacer aquí un breve paréntesis porque de verdad nos están solicitando de aquí del restaurante que guardemos distancia. Vamos a ser un poquito sensibles y conscientes para que no generemos problemas a ellos. Por favor, si se pudieran separar un poco más, se los pido de manera encarecida. Quisiera convocar en un lugar más grande, el espacio es muy reducido. Nos adaptamos a las condiciones, por favor, no es por nosotros, no es por Morena, no es por el gobierno federal, es tener empatía con quienes nos están abriendo las puertas, por favor. Bueno, sí, Rosy. Preguntaba acerca del contenido del video que estuvo circulando en redes sociales la semana pasada, donde se aprecia a unos compañeros líderes de Morena que aparentemente están condicionando el voto. O sea, que están condicionando el voto a los adultos mayores. No, más bien lo que observamos es que hablan de una plataforma electoral partidaria Para el diputado federal, explicando la importancia del Congreso Federal. ¿Sí? Eso es lo que vemos, pero bueno, si hay alguna puntualización legalmente, bueno, está en todo el derecho, pero la postura nuestra es que el trabajo partidario no tiene que relacionarse con ninguna de las acciones de los gobiernos. Usted en el video, así como usted ahorita puso el audio en donde creo que ya no tiene relevancia por haber sido un expresidente en un sexenio pasado, pero bueno, en el video podemos observar cómo específicamente dicen que es para el diputado federal y también dicen que si no gana el diputado federal, las ayudas, si bien no se van a quitar, van a reducir, y sí lo puntualiza específicamente en el video, y ellos se identifican como territoriales que van abriendo campo obviamente y que van de parte del partido Morena, y en el video lo dice y creo que lo tenemos todos. Sí, hay, bueno,
bueno, yo no pudiera decir que son gente de Morena, no conozco a las brigadistas que aparecen en el video, y lo que nosotros hemos dicho, por supuesto, es que aunque el video no sea vigente, desde aquel momento la postura de Acción Nacional era esa, y hoy en los hechos en el Congreso de la Unión, Acción Nacional votó en contra de la reforma al cuarto constitucional para establecer como derechos, ya no programas, los apoyos de pensiones a adultos mayores. Es un hecho que esa es la postura de Acción Nacional. Yo por eso decía que es contradictoria su supuesta preocupación por nuestros adultos mayores, cuando la postura desde entonces hasta hoy ha sido en contra de apoyar a nuestros adultos mayores, que votaron en contra de la desaparición de los fideicomisos que hoy nos dan la posibilidad de comprar las vacunas en el mundo. Diputado, ¿a Morena le urge el voto a su favor? ¿O qué está pasando? ¿Por qué hasta hoy sale con que se va a aumentar la pensión de adultos mayores después de las elecciones? ¿Por qué no lo hicieron desde un inicio? Porque se supone que hay un presupuesto que se va programando. ¿Por qué hacerlo hasta ahora? Sí, tiene que ver con la disposición presupuestal. Como sabemos, Fox nos dejó una deuda de 2 billones de pesos, 2 millones de millones. Felipe Calderón dejó una deuda de 5 billones, Peña Nieto de 10.8 billones de pesos, y por servicio de deuda destinamos al año del presupuesto 700,000 millones de deudos, 700,000 millones de pesos solamente por el servicio de la deuda. Eso nos trajo con, además de la política de no aumentar la deuda, nos trajo en condiciones en cierta medida limitadas de manera presupuestal. Hoy estoy seguro que los cálculos que se hacen de recuperación económica nos da esta posibilidad de que podamos progresar a un aumento de las pensiones para los adultos mayores. Bueno, la gente decidirá con las acciones propias del gobierno federal si siguen dando el apoyo para tener la mayoría, mantener la mayoría en el Congreso de la Unión y poder seguir con este proyecto. Son acciones, diario el presidente hace anuncios de acciones en beneficio de los grupos más vulnerables que coinciden pues con nuestra plataforma. Bueno, entonces esa pensión se va a aumentar, gane o no gane Morena. De hecho, ¿Ya es un hecho que se aumenta? Sí, ya se anunció, es un hecho, y la mayor garantía es que está establecido en el texto constitucional. Dios no lo quiera, en el 24 no gane este mismo proyecto, ya está establecido en el texto constitucional, en el cuarto, que seguirán pensiones, becas, servicio médico gratuito y pensiones para personas, para niños y jóvenes con discapacidad. Entonces la gente puede estar tranquila, puede votar por el partido que quiera, que esto ya no lo cambia nadie, ¿verdad? Van a tener su pensión aumentada, ¿sí? Bueno, el riesgo sería que la oposición tuviera 2/3 partes de los votos en la Cámara, en el Congreso, y que echaran atrás estas reformas en beneficio de la gente. Pero López Obrador puede cambiar la Constitución a la hora que quiera, ¿no? Me gustaría comentarles algo en este mismo sentido que lo están diciendo. Recordemos que también además hay procesos constitucionales y de manera jurídica. Los programas sociales no estaban constituidos como derechos de cada ciudadana y de cada ciudadano. En este sentido, al convertirse, al ya quedar establecido en nuestra propia ley federal, esto quiere decir que se aplica a nivel nacional sin distinción alguna, no implica que se vaya a echar abajo. Como ya se está haciendo, como ya está en la misma Constitución, va a haber ese incremento. Ahora, por parte de Morena, ¿cómo lo están manifestando? Por supuesto que es importante mantener el proyecto. Por supuesto que tenemos como prioridad la mayoría en el Congreso Federal. ¿Por qué? Porque si nos ponemos en esa misma exigencia, pues hay que recordar que esto no era un derecho, que estos eran programas meramente electoreros en los sexenios pasados. Entonces, la importancia de mantener la mayoría en el Congreso justamente es eso, que no se echen para abajo las reformas que con tanto trabajo hemos construido como ciudadanía, que con tanto trabajo hemos construido como movimientos sociales,
con esa sensibilidad histórica y política que tenemos nosotras y nosotros. Que esto, además de ser partidario, debemos tener esa conciencia sobre lo que implican las necesidades de la otra o de la otra persona, como hermanos, como ciudadanos y como mexicanos. Y si lo ponemos en este contexto territorial, también nos correspondería también tener esa sensibilidad hacia las y los sanjuanenses. ¿Y este anuncio, Dani, no es electorero? No, porque esto además se había hecho ya con todo el proyecto desde el mismo Andrés Manuel, cuando estábamos en el 2018, estos programas ya se habían anunciado. Y justamente esto implica, como tú misma lo dijiste, Luzma, o sea, pase o no pase, de todas maneras está en la Constitución y de esa manera se va a seguir haciendo el trabajo. Ok, ya quedó establecido en la Constitución para que la gente viene Como de hecho los programas. La gente puede votar por PRI, PAN, Pues que no. guste, que va a quedar ya esa pensión. No podríamos hablar en este momento del sufragio, por obvias razones, pero el riesgo es que pudieran manejar el presupuesto y en vez de en el siguiente sexenio o en la siguiente legislatura hacer estos aumentos, Acción Nacional, como ya se ha manifestado en contra de pensiones a adultos mayores, puedan disminuir los montos de apoyo. Ese sería el riesgo, pero el apoyo va a permanecer sin duda. En relación... Voy con rotativo. Precisamente en la división de poderes, para hacer un cambio constitucional, para cambiar una letra, una palabra en el texto constitucional, se necesitan 2/3 partes de la votación. En algunas ocasiones, como en este caso, donde votó Acción Nacional en contra, logramos ese cambio constitucional. Pero recordemos que cuando Mario Delgado y Tatiana Cloutier presentaron la iniciativa para disminución del recurso a partidos políticos, pues no alcanzamos las 2/3 partes de la votación. No es tan sencillo, precisamente porque Acción Nacional, el PRI y algunos otros grupos parlamentarios votaron en contra de hacer esa reforma. Es por eso que no se pudo devolver el dinero de los partidos políticos. Solamente Morena se comprometió y ya se hizo a devolver la mitad de las prerrogativas a partidos, pero Acción Nacional votó en contra de esa reforma constitucional. No es tan sencillo, por esto que menciono, una reforma en el texto de la Constitución. Y en el tema del Fortaseg, bueno, se encontraron grandes irregularidades. Sin embargo, aumenta el presupuesto a Guardia Nacional, a Secretaría de Salud, a Secretaría de Seguridad, a la Sedena. Que la ciudadanía, ya lo hemos dicho, esté tranquila porque hay recursos suficientes y mayores para el tema de seguridad. Se quita el Fortaseg porque, como en muchos otros temas, era un cochinero en el manejo de los recursos que se hacía por muchos municipios en el país. Diputado, sobre los videos que circulan en redes sociales en donde se le ve a Cristo Perrusquía pidiéndole a usted que vote por el campo y usted, bueno, realizó todo lo contrario, ¿nos podría decir cuáles fueron las respuestas al sector campesino y ganadero? ¿Usted les ha apoyado y de qué manera? Sí, ya dijimos que era un apoyo de Pancho Perrusquía, todo este asunto del campo. Dimos una explicación precisamente en este lugar de cómo está haciendo ahora el manejo de los recursos. Si bien en el pasado se daban apoyos para tecnificación de riego, para tractores, para infraestructura, pero eran los llamados... Saludos a la Guardia Nacional, miren, para que vean que sí está presente la seguridad de manera muy importante. Y regreso al tema del campo. Había programas de concurrencia en el que se daba un tractor como apoyo, pero el beneficiario tenía que poner la mitad y el gobierno la otra mitad. Un tractor de 1 millón, de 1,5 millones de pesos, pues tenían acceso solamente los grandotes. El pequeño productor no tenía chance de tener 500, 600 mil millones de pesos, y entonces el pequeño productor nunca recibía esos apoyos. Esto duró todo el periodo neoliberal, más de 30 años, y se beneficiaron los grandes productores, sin duda. Yo les decía, ya los grandes productores, los medianos que podían acceder a esos apoyos, ya se les dio un apoyo
presupuesto, que son un poco más de 40,000 millones de pesos, se están entregando a los pequeños productores, quienes producen hasta en 5 hectáreas de riego y 20 de temporal. Se les da un apoyo directo para que ellos dispongan de sus recursos. Estamos comenzando con esta política de primero los que más lo necesitan, y el campo no es la excepción. Se está apoyando a todos estos pequeños productores, y por supuesto que vamos hacia arriba. Entre mayor disposición presupuestal haya, conforme vaya mejorando la condición económica en el país, pues irán creciendo los apoyos a medianos y grandes en su momento. Pero hoy el modelo de apoyo es distinto, en efectivo, como decía Dani, sin intermediarios, y por supuesto que el campo, que por cierto creció en todo el tiempo, ha crecido en el tiempo de la pandemia, es una prioridad para este gobierno. Pero hoy los recursos se destinan ya no solamente a los grandotes, sino que vamos primero desde quienes más lo necesitan, como adultos mayores, como jóvenes y niños con discapacidad, como estudiantes de bachillerato, estudiantes de educación media, educación superior, etcétera. Esa es la respuesta en relación al tema del campo. Diputado. ¿Cómo podemos verificar? Porque llevamos pues, más de 2 años en el gobierno federal. No se han visto las gestiones, las diferentes condiciones por parte de estos recursos. Cambiaron mucho las reglas, lo sabemos, una forma de gobernar evidente. ¿Cómo se ve? O sea, los campesinos aquí en San Juan del Río, justamente, y en la región, una región bastante amplia en cuanto a su vocación agrícola, no se han visto los beneficios. 2 años y medio no tenemos un proyecto. Buscamos, lo he buscado a usted para saber informar a nuestra gente. No nos contestan, trae evasivas, tenemos preguntas muy concretas. No son de política, precisamente hablamos de cuestiones sociales. Que hace mucha falta, que hacía falta, sabemos cómo se desviaban recursos, cómo se beneficiaban las personas de esos recursos. No llegaban precisamente a la gente de hasta aquí. Son 2 meses que se pone a platicar. 2 años y medio de proyecto. Por crisis económica, una pandemia que nos ha frustrado, que nos ha pues, prácticamente dejado en casa, gente sin empleo. No vemos, o sea, no lo vemos, la gente no lo ve, no lo percibe. Entonces, ¿cómo pensar, cómo verificar toda esta información si la calle en la gente se queja? La gente está padeciendo, y no lo voy a decir yo, simplemente transmito lo que dicen un mal gobierno. Y nuestros representantes, pues en una rebatinga, perdón que lo digan, dándose un partido como si fuéramos mí. De repente surgen los programas sociales y discursos. Y nuestro presidente manejando una agenda todos los días que ustedes repiten, que ustedes tienen siempre, digo no ustedes, la gente morena, los representantes populares, replican todos los días y evaden con realidades, que necesitamos realidades para constatar que efectivamente vamos bien. En el 2020 el municipio de San Juan del Río recibió de recursos federales más de 1,000 millones de pesos. ¿Dónde lo verificamos? ¿Dónde lo podemos comprobar? Sí, hay. De hecho, aquí tenemos información. Bueno, este es del 2020. Esta es la cantidad que va hasta ahora, 390 millones de pesos. ¿Hay un padrón de beneficiarios? ¿Podemos verificar? Sí, lo podemos solicitar a la Secretaría del Bienestar. Y nosotros la percepción que tenemos con la gente del campo es que estos pequeños productores nos han dicho en algunos casos que nunca habían recibido nada. Y hoy se hizo un censo en todos los pequeños productores para que puedan ser beneficiarios de este programa, particularmente de producción para el bienestar. Se ha apoyado también a pequeños negocios con tandas para el bienestar, con créditos a la palabra, con créditos solidarios. Sí, todo esto se puede verificar. Está haciendo toda la coordinación la Secretaría del Bienestar, que encabeza
la doctora Rocío Penich aquí en el estado, y por supuesto que se puede verificar. Conseguimos la información desde Bienestar y con gusto se las compartimos para poder verificar esta información. Con mucho gusto. Diputado, Sí. con respecto Pero no a... me contestó, perdón. Oh, chinga, ¿es tu conferencia o de todo el mundo? Respetas, ya me dio la palabra a mí, Vamos respeta, pagar esta maestro. información para poder verificarlo, y es un hecho que han llegado en el último año más de 1,000 millones de pesos de recurso federal a San Juan del Río, más lo que tiene el municipio, más lo que invierte el estado. Hay importantes inversiones y enviamos la información para verificarlo. Sí, adelante. Diputado, ¿qué ha hecho usted por San Juan del Río sin nombrar las acusaciones a otros partidos? Sí. Bueno, pues hemos trabajado en el tema de seguridad, creamos la Guardia Nacional modificando 13 artículos de la Constitución, aprobamos el presupuesto de más de 135,000 millones de pesos para adultos mayores. Todos los jóvenes de bachillerato público tienen una beca en San Juan del Río para combatir el abandono escolar. Todos los niños y jóvenes con alguna discapacidad tienen un apoyo. Hay créditos que se han dado a la palabra, pequeños negocios, tandas para el bienestar, todos los recursos que le corresponden al municipio se han otorgado. Hemos hecho la reforma laboral también desde nuestro trabajo legislativo, porque a veces nos preguntan, ¿qué gestiones? Pues es importante dejar claro que nuestro trabajo es propiamente legislativo y de aprobación del presupuesto que se refleja en todas las acciones que ejecutan los presidentes, gobernadores y presidentes de la República. Pero esto es lo general. Concretamente, ¿usted qué ha hecho? Usted, no los morenistas de la Cámara. Eso lo sabemos, es público. Sí, es que es un trabajo de bloque. Tal vez deberíamos tener una capacitación acerca de la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y esto que menciono es un trabajo legislativo que apoya las tareas del Ejecutivo y que se reflejan en San Juan y en todo el estado, en todos los municipios del país, porque ese es nuestro trabajo precisamente federal. Pero usted, ¿qué ha hecho? Quiero Nada. hacer este apunte, que debemos también tener la conciencia y el conocimiento que son 3 niveles de gobierno, así Sí. como están manejando justamente en la capacidad o en ejecución de cada poder. También hay 3 niveles de gobierno, y les aseguro que cada uno de nosotras o nosotros tenemos un vecino, un familiar, un amigo, un compañero que está siendo beneficiario por estos programas, en específico por los adultos y las adultas mayores. Les aseguro que alguno de ustedes ya es beneficiario, y desde ahí podemos ver, incluso a lo mejor usted tiene algún familiar o usted de manera directa pues ya recibe esta pensión, a lo mejor no por la edad, pero sí conoce a alguien, estoy segurísima, porque todos lo tenemos. En ese sentido también saber que la federación se ve reflejada justamente en el municipio. De esa manera también tendríamos que trabajar, hacer una invitación también en los 3 niveles de gobierno para que se haga esta cuestión de ejercicio, además no solamente político, sino de un buen gobierno. La economía nos corresponde reactivarla a todas y todos. Justamente lo que ha mantenido esa parte económica de los sectores más vulnerados, pues ha sido estos beneficios desde las tandas para el bienestar, desde la reactivación de negocios. Eso es lo que nos ha permitido no ver un desastre, como lo hemos visto en otras ciudades, más bien como en otros países, que hay saqueos, que hubo saqueos durante esta pandemia o en otras crisis económicas, y aquí no las ha habido. Entonces, ese impacto, aunque no lo veamos de manera federal, como ustedes quisieran verlo, o municipal, repercute y se genera esa sinergia entre todas y todos, en específico también aquí en San Juan del Río. El tema de las vacunas, por ejemplo, no nos llegan las vacunas a San Juan del Río. Estoy hablando, señor. ¿Me permite? Perdón. Gracias. Dani, la pregunta aquí es directamente. Tú dices que las vacunas se estaban dando a la gente vulnerable en las zonas de riesgo. En el municipio de Tequisquiapan ya la están recibiendo. ¿Cuál es la diferencia entre el municipio de Tequisquiapan y el municipio de San Juan del Río? Nos dividen 10 minutos porque ellos son más vulnerables que nosotros. No tiene que ver en términos reales con la disposición de vacunas. Ahora,
La vacuna que se está aplicando es de 2 dosis. Si venimos a San Juan del Río con el número de dosis que se aplicaron en Tequisquiapan, no se alcanzan a vacunar a todos los adultos mayores. Es decir, tiene que ver en términos reales, generales, con la disposición de las vacunas. Abril deben estar vacunados todos los adultos mayores de todos los municipios del país, incluido San Juan del Río. Si no es así, pues sería un fallo otra vez del gobierno, no tener las suficientes vacunas para poder inocular a todos los adultos mayores. Yo no diría otra vez, más bien es la primera oportunidad y está el compromiso del gobierno federal de que se va a cumplir con el total de las vacunas de adultos mayores en abril. Entonces la respuesta real sería que no hay vacunas suficientes, no que se está escogiendo primero el sector más vulnerable, no hay que confundir a la gente, porque la primera versión se habla de los grupos más vulnerables, la primera línea de batalla médica y nuestros adultos mayores, que son el grupo más vulnerable. Se va avanzando en ese universo y con cierta logística de trabajo, de aplicación de las vacunas, como estas consideraciones que yo he dicho. ¿Qué vacuna va a llegar a San Juan del Río? Puede ser que Pfizer, pero vamos a ver cuál es la discusión que hay en el mundo. Oye, El tema, Sí, Rosy, y vamos a ver. El fin de semana tuvieron una reunión con Santiago Nieto, donde se habló acerca, bueno, de que se va a estar combatiendo la corrupción en el estado, y también se señaló que existía corrupción en San Juan del Río y en Tequisquiapan. No sé si puedas hablar un poquito más de eso. Sí, ante una pregunta de los participantes en este conversatorio, Santiago Nieto, el titular de la UIF, contestaba precisamente que había implementado modelos de riesgo y que había encontrado algunos datos en el municipio de San Juan del Río, en el Marqués y en Arroyo Seco. No se habló más al respecto. Dijo, no voy a decir nombres, y se entiende, bueno, en una investigación así no se pueden dar más datos, pero pues, la ciudadanía nos pregunta, a veces nos presiona cuándo se va a hacer algo en el municipio de San Juan del Río, porque pues a veces a todas luces se ve que pudiera haber, pero mientras no se tengan los datos y la información precisa, en este caso de la UIF, pues se tendrá mayor información. En el término de lo general, sobre la investigación que se estaba haciendo en el tema de Rosada, se perdió, fue así, de Rosada, fue así como que una llamada de pendejos. Ajá. No, de hecho, Santiago Nieto habló del caso Lozoya en este conversatorio que se organizó en la ciudad de Querétaro, y está avanzando, pero bueno, a veces hay el derecho a la defensa, a todo por lo que significa el debido proceso legal, y no son de pronto temas tan rápidos de resolver, pero sí hizo una exposición y una referencia al caso Lozoya, y se entiende trabajando en eso. Se tocó el tema acerca de Querétaro con los supuestos apoyos que había recibido tanto del señor Force, varios. No, bueno, es una investigación que está en la Fiscalía General de la República, y vamos a estar viendo los llamados que haga la propia Fiscalía para comparecer en caso de que lo consideren necesario, que yo considero que debiera ser, porque pues, el gobernador, el propio Mauricio Curi, Salinas de Gortari y Peña Nieto, se menciona por el señor Sergio Hugo Bustamante, que son los verdaderos dueños de Caja Libertad, que lavaban el dinero y lo utilizaban para campañas, pero bueno, ya está en el terreno de la Fiscalía General. Es muy importante.